País ADN. En este país tratamos de comprender la nueva realidad. País ADN, con Aldo Schiapacase e Isabel Tolosa. Estamos pendientes de lo que pasa en la Araucanía, ¿no, Isabel? Sí, estamos muy pendientes. Estaba escuchando en la mañana a Mauricio y Claudia. La verdad que harto que hablar de la Araucanía, harto despliegue policial, lo cual ha generado molestias dentro de la comunidad política y la comunidad también de la zona, pero por otro lado uno dice, chuta, ¿qué estaríamos diciendo? No sé, ¿fue exagerado, no exagerado? Bueno, ¿con quién se va a reunir? Se reúne con algunos alcaldes, hay algunas víctimas, organizaciones de víctimas que piden a gritos que se reúna también con ellos. Un viaje corto, bien simbólico. Vamos a estar súper pendientes, así es que hoy día en el panel es probable que estemos interrumpiendo o hablando de este tema toda la mañana. Estoy muy preocupado porque ya es tendencia, porque cuando una cosa es tendencia tiende a marcar agenda noticiosa. Por segunda vez en la semana se dio vuelta un camión con cerveza, ¿viste? Yo te iba a decir, en la mañana me llamó mucho la atención que, mira, un camión con cerveza se dio vuelta y 2 camiones chocan contra un puente, otro se descarrila en el peaje. ¿Qué le pasa a la estrella? Que estamos haciendo mal las cosas por todos lados, ¿no? ¿Las cervezas? Pero esta vez fue más lejos de la zona poblada, por lo tanto no hubo tanto desborde en esas materias. Bien, vamos a presentar a nuestros panelistas porque estamos hablando mucho nosotros. Estamos muy, ¿cómo se dice? Como muy verborreico. Nosotros es mucha gente. Bien, estamos hoy día con Rodrigo Larriva. Rodrigo, bienvenido. Estabas en Lima hace unas semanas cuando te contactamos desde allá, sociólogo, socio director de Activa Research. ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo estuvo Lima? Muchas gracias, Isabel. Gracias, Aldo, por esta invitación. Estuvo bueno en Lima. Pues. Lima siempre encantador. Fue express, 2 días. Fuimos a de alguna manera, dar un reconocimiento a 18 empresas que brindan experiencias de servicio destacadas en sus respectivas industrias con el Centro de Experiencia y Servicio de la Universidad Adolfo Ibáñez y Activa. Nos fue muy bien. Es eso de lo laboral. Uno siempre aprovecha, obviamente, de explorar la cocina peruana que nunca defrauda. Fue increíble. Y rápidamente de vuelta el sábado tempranito en la mañana aquí en Santiago. Buenísimo. Estamos también con Victoria Paz. Victoria es economista, fundadora del Poder Económico en Instagram, que siempre nos trae los temas en manera simple. Hoy día tenemos harto que hablar sobre el tema del endeudamiento. Victoria, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Y ustedes? Bien, también. ¿Ya está en Mastodon o no? ¿Qué? ¿Mastodon? ¿No? ¿Alguno de ustedes está en Mastodon ya a esta altura, no? Yo abrí ayer, pues, ya que me incitaste, ¿no? Abrí mi cuenta ayer en Mastodon para ver cómo funciona. Es la competencia de Twitter. Ahora que Twitter está bajo en manos de Elon Musk. En manos de Elon. Sí. Ah, mira, no. Estábamos esperando tu informe. No sé. Yo no me cambio mientras tú no me... Ya, ok, voy a investigar. No me orientes, voy a investigar y te digo el próximo jueves. Y estamos con Cristian Valdivieso. Cristian es fundador de Criteria, director de Asuntos Públicos de Criteria, psicólogo. Cristian, ¿cómo estás? Estabas con COVID la última vez que estuvimos, ¿no? Estabas a distancia. Estás bien, ¿no? Lo pasamos bien. Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Verdad? Le dio un ataque de tos, de hecho. Sí, todos preocupados por ti. Sí. Yo pensé que tenía apagado el micrófono, pero estaba prendido. Ayer fue tu día, ¿no? No, yo de santo no tengo nada, así que no sé. ¿No fue el día del psicólogo? No tengo idea. ¿Hay un día del psicólogo? Siempre me engrupen con que San Cristian, San Psicólogo, no, nada de eso. Pero puede ser en realidad. Bien, dígame, ¿Araucanía al tiro? Vamos al tiro, sí, pues sí. ¿Qué reflexiones merece que el presidente esté en la Araucanía bajo estrictas medidas de seguridad y en medio de una serie de atentados que han marcado a la última hora la visita presidencial? ¿Victoria? Mira, yo creo que es sincerar nomás la situación, el resguardo policial con el que está yendo. Creo que es lo mínimo que se puede hacer. Creo que es el presidente, no puede pecar con la inocencia con que partió la ministra del Interior cuando hizo su viaje y efectivamente y lamentablemente son las medidas de seguridad que requiere la región, que por supuesto todos quisiéramos que no fuera así, pero es el presidente y tiene que cuidarse. Me parece que está de forma adecuada. Creo que fue bueno esa reunión a la que llamó a los parlamentarios de la zona, a los dirigentes de la zona, y me imagino que solo reforzó que tenía que ir de esta forma. Yo creo que es sincerar una situación que se está saliendo de control y que hay que enfrentarla, y la mejor forma de enfrentarla es sabiendo cómo es y contando la verdad de cómo son las cosas allá nomás.
Y con una experiencia que marcó tan duramente al gobierno, Rodrigo, en el inicio de la gestión, en la visita de Sichel, ¿no? Por supuesto. Ese es un gran antecedente como para dar cuenta de las medidas que hoy día se están tomando, que por cierto son medidas que toman todos los presidentes del mundo. A mí no me debiera extrañar ese marco de seguridad con que el presidente llega a la Araucanía. Pero más que eso yo destacaría el gesto, ¿no? La ciudadanía hoy día pide que tome un tema tan relevante como el conflicto de la Araucanía y el presidente toma protagonismo en ello. Y eso es lo que yo pienso que hay que relevar. Hoy día ya veremos cómo se desarrolla este evento, con quién se reúne, cómo se dan los diálogos. El presidente en su campaña siempre fue promotor del diálogo, ¿no? Este gobierno inicia con esa lógica, necesitamos dialogar. Claro, con una carta como la de la CAM de esta semana, es difícil, ¿no? Y eso da cuenta de lo complejo del escenario. Pero aún así, yo estoy esperanzado en que se promueva, por ejemplo, todo lo que el presidente apoya, que es el trabajo del Centro Nansen, ¿no? Que desde 2019 está desarrollando diálogos con los distintos actores para tratar de llegar a una solución del conflicto que no solo pase por medidas efectivas y necesarias como mayor dotación, ¿no es cierto?, de cuerpo policial, ¿no? La extensión del estado de excepción, que son medidas necesarias ahora, pero esas son medidas de corto plazo. Las de largo plazo van más por la línea del diálogo, que es el que quiere impulsar el presidente. Pero son los noruegos, ¿no? Son noruegos, sí. Exactamente. Un chileno Zamudio. Que radica en Noruega, Zamudio. Alfredo Zamudio, que está sí. trabajando calladamente a través del diálogo. No se sabe mucho del trabajo que han hecho en la Araucanía, pero se conoce bien el tema de lo que ellos hacen y cómo han intervenido en algunos conflictos internacionales en el tema de aprender a dialogar. Ahí es como están ahí trabajando solapadamente en las mesas, tratando de reunir. Es interesante conocer ese trabajo. Cristian, pero hay algo que tiene que ver con símbolos también. Hoy día escuchábamos a Andrés Joanet, que estaba en la mañana entrevistado en ADN Hoy, que esta simbología de tener 100 carabineros desplegados también es una mala señal para la comunidad. De alguna manera le dices, sí, hay algo grave ahí, pero hay gente que está viviendo todos los días ahí que no tiene ese resguardo, digamos, más allá que sea el presidente, por supuesto, pero ahí es simbólico todo, ¿no? Sí, pues bueno, todo está cargado de simbología, efectivamente, y estoy de acuerdo con lo que dice Rodrigo. Creo que es una buena noticia que el presidente vaya, y es una buena noticia que el presidente vaya dando una señal que es bien distinta a la original. De alguna manera, no se dice explícitamente, pero simbólicamente o implícitamente queda instalada la idea de que el presidente entendió el mensaje de lo que significó el primer viaje de la ex ministra Sichel a la Araucanía, por una parte. Y por otra, también simbólicamente es muy interesante mirar esta visita del presidente como una visita muy de Estado, no una visita solo protocolar para ir a cumplir con el tema de estar en la Araucanía. El presidente ha hablado con los parlamentarios, ha hablado con el intendente, ha hablado con el gobernador, o sea, con las personas de la zona, y además va en una visita en conjunto con Carabineros, en conjunto, o sea, muy articulada estatalmente, y desde esa perspectiva es muy buena noticia, porque el problema que tenemos efectivamente es un problema de Estado, un problema grande, gordo, y que no se resuelve con medidas efectistas solamente, sino que requiere un trabajo mancomunado, y donde el conjunto del Estado, el Estado de Chile, esté al servicio de resolver el problema. Y claro, evidentemente la señal es de que está la escoba en la Araucanía cuando tienes que ir sin carabineros, cuando el director general de Carabineros tiene que desplazarse junto al presidente de la República. Pero esos son los hechos y esa es la realidad. Y de alguna manera creo yo que la gente de la Araucanía agradece esta señal tan potente en términos denotativos respecto del impacto, de la importancia que tiene para el presidente o asumimos que va a tener. Ahora, la pregunta es: ¿qué va a quedar? ¿Cuáles son las señales que se van a instalar? ¿Y cuáles son las cartas que el presidente va a dejar instaladas para poder avanzar en la resolución del conflicto? Ahora, sin duda durante el día vamos a ver muchas intentonas de joder el viaje, de atentar contra el viaje, de generar algún tipo de exabrupto inconveniente, pero bueno, vamos a ver cómo se enfrenta, y creo yo que la comitiva, en lo grueso, en general va bien preparada y está atenta a que eso pueda pasar.
Ahora, pero también esto tiene que ir, como dices tú, va acompañado de algo robusto, que tiene que ver con estos diálogos anteriores y esta preparación de meses, pero también tienen que haber anuncios, y me imagino que en lo económico, Victoria, tienen que haber anuncios. Estamos hablando de la zona más pobre de Chile, con muchos problemas de vulnerabilidad, y insisto, claro, si bien la gente lo toma o sea, es interesante para ellos que vaya el presidente con esta fuerza, pero igual también se va el presidente y se van los 100 carabineros, pues, también. Uh-huh. Sí, ahí se esperan anuncios económicos, es la región con mayor pobreza, especialmente en aquellos que se reconocen como pueblo mapuche. Entonces, claro, es un territorio que es difícil llegar con la ayuda social, porque además con estos temas de limitación de movimiento que se están viviendo, les cuesta. Ahí yo también creo que hay un tema, bueno, acá estoy con dos expertos en encuestas, pero es importante destacar cómo ganó el rechazo en esa zona. A mí me llama la atención, no hay que olvidar, el rechazo en el país sacó 62% y en la zona fue 73%. No sé si fue un rechazo al documento, pero sí es una región que está con temas de seguridad hace mucho tiempo, y eso hace obviamente que permee su mirada de muchos temas, de muchos cambios. Y al final lo que han pedido hace mucho tiempo es que se tome el tema como lo que es. Yo creo que además, bueno, obviamente hay muchos detractores del presidente que le están sacando en cara ahora que, claro, antes hablaba del territorio liberado de Temucuicui y ahora va en esencia de Estado con esta seguridad. Entonces, también, que es lo mismo al final lo que le está diciendo la CAM, que, oye, es una izquierda traidora. Y por eso es que van a haber probablemente durante el día distintos problemas que ojalá no obviamente nadie quiere que pase nada, pero tienen que andar con cuidado porque hay un grupo que se siente traicionado. Pero hemos tenido distintas políticas, distintos gobiernos, desde el esfuerzo de Alfredo Moreno hasta... O sea, ha habido un intento del Estado por mirar el fenómeno de la Araucanía. ¿Ustedes ven el germen de un terrorismo desbocado en la zona, no? Para mí es difícil calificar eso como terrorismo desbocado. Rodrigo de la Riva. Es un grupo organizado, sin duda, que tiene una demanda histórica, que tiene más de 140 años respecto del Estado de Chile, ¿no? Que parte en 1880, ¿no? Y que está hoy día presente y reivindicada por este grupo. Su accionar es mediante la recuperación territorial, que llaman ellos, ¿no? Y expulsión de las estructuras capitalistas que están instaladas en su territorio. Por tanto, aquí vemos a un grupo que tiene una pretensión de independencia frente a un Estado soberano, ¿no? Y en ese sentido, las acciones violentistas sin duda bien pueden tener un calificativo de extremismo, ¿no es cierto? Y terrorismo, sobre todo para las familias que viven en carne propia los atentados. Pero por otra parte, es importante aquí separar la paja del trigo, porque ese conflicto que puede ser cuestionable e incluso legítimo desde las lógicas del mundo mapuche, se ve contaminado por prácticas ilegales en la zona, sobre todo respecto de lo que refiere al tráfico de madera, por ejemplo, ¿no? Y tráfico que involucra a distintos actores, no solo ciudadanos comunes, sino también funcionarios públicos, ¿no? En el último tiempo han habido, yo contaba el otro día, cerca de cuatro detenciones de camiones ilegales de madera, ¿no? Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado en poder separar, ¿no? Separar estos mundos, el del conflicto que está declarado abiertamente por una organización como la CAM, con quienes quizás hay que tratar de entender quiénes realmente son, ¿no? Separar. Y otra cosa son todos los temas delictivos de la zona, es lo primero. Segundo, volviendo a la visita del presidente, es súper importante que él escuche a las víctimas de los atentados, ¿no? Por ahí se hablaba de una ley de reparación para estas víctimas, ¿no?
Sí, ayer Flor Weise, que diputada, estaba pidiendo que esos sean los temas que se toquen: ley de usurpación, ley de reparación. Son dos cosas que aparecen nuevas en la agenda, nueva entre comillas, digamos, pero que aparentemente no están en esta agenda. Esta agenda más bien va desde el tema seguridad, tema económico. La estructura de las comunidades es otro tema. Las cifras del robo de la madera son impresionantes por la cantidad al año, son como entre 3.000 y 4.000 incidentes de robo de madera. Y lo muy barato que sale un camión de madera robada, lo venden como en 600.000 pesos. Sí, $1.000.000, decían. Yo escuché que 1,5 millones cuesta cada camión robado de madera. Cristian, ¿cuál es tu visión? A ver, yo no soy experto en el robo de madera. Y menos en el robo de madera, pero evidentemente, a ver, yo creo que hay demasiados problemas dentro de una misma zona. Por eso es tan complejo. Y eso pasa cuando muchas veces, y de pronto a otra escala es lo que pasa en algunos barrios, cuando el Estado sale, desaparece, y finalmente ciertos sectores son tomados por otros grupos que empiezan a ofrecer ciertas prebendas, ciertas ayudas cuando el Estado ha desaparecido. Y lo que tenemos hoy día en la zona, evidentemente, es una mezcla de robo, de delincuencia, de inseguridad, pero también hay actos terroristas, evidentemente, que en nombre del pueblo mapuche muchas veces gente con intenciones terroristas, ¿verdad?, ha atacado, ha robado y ha generado miedo. Es decir, ¿cuál es el objetivo del terrorismo? Es generar miedo en la zona, y la gente en la Araucanía te describe que siente miedo, que de pronto los atentados inciden en que su vida queda totalmente coaptada y por lo tanto muy a merced del temor que genera esto. Ahora, dicho eso, creo que es interesante la conversación respecto del rol del presidente y de su viaje y también del cambio que ha tenido. Yo creo que durante mucho tiempo, como decía Rodrigo, el presidente y el mundo del Frente Amplio asumía que lo que había allá eran reivindicaciones legítimas, que incluso sabemos que no son compartidas por el pueblo mapuche. O sea, el pueblo mapuche está absolutamente en contra de estas reivindicaciones porque las entiende como actos terroristas, pero las entendía como reivindicaciones legítimas en nombre del pueblo mapuche, y tenía la sensación, o tenía la idea, o el juicio, si se quiere, respecto de que este era un Estado que había que liberar, ¿ah? Y por lo tanto, bueno, ahí se hablaba de la liberación del Gualmapu, etcétera, como decía Victoria. Ahora, el giro que hay hoy día es muy grande desde el punto de vista de cómo el presidente parece empezar a entender el problema. Y en términos políticos eso es relevante porque lo que produce son dos cosas. Primero, ciertas dudas o inquietudes o incluso la impugnación o la imputación de contradicciones del presidente respecto a lo que dijo y lo que está diciendo ahora. Y por otro lado, bueno, aquella que por lo menos en mi caso pensamos que esto me parece que es parte de un proceso natural de aprendizaje y de entender las complejidades de un determinado problema y asumir que hoy día el rol del presidente es muy distinto del rol del parlamentario o del parlamentario Gabriel Boric. Y hoy día, donde está el presidente, él tiene la obligación de mirar esto como problema de Estado y al mismo tiempo tiene la imposición, porque la vida se trata de eso, cuando tú ocupas ciertos cargos, de entender el problema en una profundidad que él no entendía. Y creo que lo interesante acá es que el conflicto en la Araucanía, creo yo, está de alguna manera reflejando, sintetizando bien cómo el gobierno está generando un cambio de sentido respecto a sus orientaciones políticas y cómo, de alguna manera, el nuevo giro, después del plebiscito, con el cambio de gabinete, ahora tuvimos el encuentro en Cerro Castillo, bueno, está teniendo un cambio también en la manera como el presidente y el gobierno están ejerciendo el poder. Y eso es interesante y de ahí se ve una impronta un poquitito más de Estado y menos partisana, si se quiere, que como partió el gobierno. Tenemos que hacer una pausa, pero yo creo que podemos seguir conversando de este y otros temas. Si quieren podemos seguir abordando y quedarnos solo con un especial Araucanía, porque de verdad da para mucho, pero también queríamos hablar del quiebre que hubo en el Congreso esta semana, con todo lo que ha pasado sobre el PDG, como un movimiento que no lleva ni 8 meses trabajando y ya tenemos un quiebre. Estamos en estado de reflexión, ¿o no? Estamos en estado de reflexión. Básicamente porque están donde no querían estar, digamos. Cuando se pensó que iban a ser la bisagra de la política chilena, se le rompe el partido. ¿Les propongo para la vuelta del blog? Perfecto.
Seguimos haciendo País ADN con Rodrigo Larriva, Cristian Valdivieso, Victoria Paz. Estábamos hablando aquí en la pausa de Estados Unidos y nos dejaste instalado el tema, Aldo. No me interesa más el partido de la gente, por favor, hablemos del partido de la gente. Y después tomamos ese tema, ya, perfecto. Bueno, hubo esta semana algo muy, muy extraño, la verdad. Yo nunca había visto un partido que se quebrara tan rápidamente, pero que claramente también hemos hablado acá en País ADN. Es un partido que parece que al no tener un propósito claro y al partir con una sensación de no tener como un lineamiento de trabajo, eso pienso yo, genera todos estos conflictos de para dónde me voy, va a ser una bisagra o no, los llamaron al orden. ¿Cómo analizamos lo que pasó esta semana con el Partido de la Gente? Bueno, yo coincido contigo, Isabel, que es un partido en formación, un partido nuevo, pero más allá de la novedad, no tiene una ideología. Rodrigo de la Riva. No tiene un sustento político, no tiene un plan, un programa para el país, una propuesta para el país clara, unívoca, ¿no? Donde todos sus actores confluyan. Y eso hace que se reconfigure con tanta facilidad, ¿no? Y algunos mismos miembros dentro del propio partido, ¿no? Como la diputada Ana Bellán, que viene del Partido Republicano, que renuncia. Tiene una granada, pero un bombazo, ¿no? Dijo, aquí fueron sobornados con cargos futuros, presentes para todos los familiares. Seamos rigurosos, utilizó el término pirquineo. Los pirquinearon. Y si de alguna manera es ser una crítica hacia el gobierno, que fueron a ofrecerles cosas a cambio del voto, la crítica le cae finalmente a sus propios compañeros, porque quiere decir que algo aceptaron. Transaron el voto a cambio del pirquineo, Cristian. Claro. Sí, bueno, a ver, yo creo que el tema que estamos viviendo hoy día es un tema que tiene una complejidad que es mayor y es anterior, o sea, y hay varios pelos en esa sopa. Yo partiría remontándome a la idea de los 30 pesos versus los 30 años. Es decir, aquí hay una sociedad que todavía sigue impugnando a todos los que han gobernado durante la transición y que se vio reflejado muy bien en el plebiscito, en la elección de constituyentes, donde la sociedad salió a elegir gente que no había sido parte ni de la concertación ni de los gobiernos de la centro-derecha. Hay una impugnación grande social a la centro-izquierda que gobernó y a la centro-derecha que ha gobernado. Y eso hace que los estímulos o los instintos de aquellos que quieren salirse por fuera y generar nuevos partidos sea muy atractivo, porque si no quiero votar por los tradicionales, bueno, tengo que votar por los que vienen por fuera. No nos olvidemos de esa elección de constituyentes, después no nos olvidemos de la elección presidencial, pues si finalmente los que quedaron fuera de la segunda vuelta fueron los que habían gobernado por la centro-derecha y la centro-izquierda, y por lo tanto la gente terminó eligiendo a aquellos que venían por fuera, Kast y Boric, o sea, dándole la oportunidad a los nuevos. Y esa idea de sacar a los incumbentes está muy instalada y es muy atractiva para aquellos que buscan hacer nuevos partidos. Pero además tenemos un tema con el sistema binominal, que se terminó el binominal, pasamos a un sistema proporcional que tenía muchas ventajas, pero que contribuye profundamente a la fragmentación en un mundo que es cada vez más fragmentado y por lo tanto es muy difícil constituir alianzas. Entonces tenemos otro problema. Y además tenemos el problema de la disciplina partidaria, que hoy día en Chile tú en un partido haces lo que quieres, entras con el partido, después te puedes independizar del partido porque vas constituyendo tu masa electoral y te formas tú mismo como una sola marca, y si votas en contra de algo que no te parece, nadie te castiga, no tienes ningún problema, incluso te vas y la amenaza es que me voy y armo otro partido. Entonces los costos hoy día de entrar y de salir de los partidos son tan bajos que a lo cual se agrega la fragmentación propia del sistema electoral, que estamos donde estamos. Yo estoy súper preocupado y después si quieren nos metemos, pero creo que esto no es inocuo para nada. O sea, cuando uno dice estamos en una crisis de legitimidad del sistema, sí, pero las crisis de legitimidad uno dice, pero ya la confianza llegó a tan bajo, no puede bajar más. Bueno, ahí tuvimos un estallido social. Entonces, en este caso, lo que a mí me inquieta, y con esto suelto el micrófono para que lo sigamos conversando, pero me inquieta profundamente el descrédito tremendo que hay de la clase política, y a propósito de lo que hablamos delante sobre seguridad, la demanda que hay por autoritarismo. Ahí lo dejo ahora votando. Voy a poner un par de frases de ayer porque para que sigamos conversando este tema, porque, por ejemplo, Rubén Oyarzo, Franco se equivoca, nos dan un trato indigno, dice él. Después Gaspar Franco Riva, Parisi. Claro, después Gaspar Riva dice, Franco, porque dicen Franco, me pidió que lo llamara, pero no lo he llamado. Parisi, no alcanzó, dijo que no había alcanzado. Parisi, fue un error de Oyarzo, Medina y Pulgar, estos son puros egos. Francisco Pulgar, expulsado finalmente. Karen Medina, voy a salir del partido. Giovanna Ahumada, que es la presidenta, es una crisis, no un quiebre. O sea, ayer era como una
no sé, era una pelea familiar de chimuchinas, de decirse dime y direte, pero de verdad es impresionante lo que pone el punto aquí Cristian, que esta crisis para mí tampoco es inocua, porque es un partido potente, que es una de las cosas que queríamos ver, Victoria, era qué iba a pasar, cómo iban a votar, para qué lado se iban a inclinar. Muy cortito, pero yo, claro, me parece que el Partido de la Gente, coincido en el tema de la fragmentación, yo creo que es súper preocupante la fragmentación que se está generando en la política chilena, porque más allá del cagüín, como hemos conversado acá, te hace muy difícil llegar a acuerdos y avanzar, porque no es que sea cuando uno decía ya es dictamen del partido y se vota así, pero sí se supone que tú deberías saber más o menos para dónde van ciertas cosas en los partidos. ¿Por quién estás votando? ¿Por qué estás votando? Y ahora yo siento que con el Partido de la Gente, más allá de que es nuevo y que tiene ciertas consignas, no tienes mucha información de qué votan, de para qué lado caen. A mí siempre me ha generado mucha curiosidad el Partido de la Gente, la verdad. Pero parece ser más de derecha, por lo que uno pensaba. Desde su líder, que es una persona que no viene a Chile hace no sé cuánto tiempo, que hizo campaña telemática, entonces te genera curiosidad, como claro, las consignas son bien amplias, entre muy duro con los inmigrantes, por eso ganaron el norte, muy populistas en ciertas medidas, como ningún funcionario va a ganar más de 5 millones, creo que era, como que tienen consignas muy al grano, que yo me imagino que han estudiado, que a las personas la captan y les gusta, pero no sé si tú podrías decir, es como cierto populismo de derecha, yo creo. Entonces también por eso coinciden en varios temas con los republicanos, pero hay otros en que caen hacia el otro lado y también pueden coincidir, porque el populismo es populismo ya sea de un lado o de otro. Una fragmentación que hemos visto en otros momentos en 1970, por ejemplo. También escindiéndose la democracia cristiana, aquella vez hacia la izquierda, con la izquierda cristiana, con el MAPU, ahora hacia la derecha. No queda ni un Walker en la democracia cristiana, o algunos estoy tan preocupado por eso. Pero básicamente, Rodrigo, hay una cuestión que es cierto, nos hace pasar desde el binominal a esta fragmentación, pero sin que haya un quiero decirle una cosa clara en la antesala de definir qué va a pasar constitucionalmente con el país. Ahí se va a definir la Constitución de Chile, ¿no? Se ve difícil, ¿no? Esta fragmentación a lo único que nos lleva es a un escenario en que los acuerdos se hacen cada vez más complejos. 21 partidos hay hoy día y hay 4 en ciernes. Llevar a acuerdo 21 visiones distintas hace que pensar en estos 2 meses que ya van, en los que no tenemos acuerdo sobre cómo sigue el proceso constituyente, uno lo mire con cierto pesimismo, ¿no? El cónclave del domingo, que se tenían expectativas negativas respecto del cónclave, ¿no es cierto?, que era una sacada de cuentas que le iban a plantear al presidente, terminó siendo una buena noticia en ese sentido, ¿no? Porque ahí hay un alineamiento de un sector amplio, son muchos partidos los que van en una línea. Uno pudiera esperar quizás que desde la oposición también hubiera un acuerdo más amplio que de alguna manera permitiera un diálogo para reencauzar el proceso constituyente. El punto es que la ciudadanía cada vez menos tiene interés en el tema constitucional. Sigue siendo una mayoría, ¿no? Sigue siendo un 50+1, por decirlo de alguna forma. Un 50+1 dice, queremos una nueva constitución, pero eso va a la baja, y en la medida que esto sea más laxo, que los acuerdos no se logren en los tiempos esperados, puede que perdamos esa oportunidad, pero no hay que, lo hemos dicho en programas anteriores, no hay que sacarle la vista al proceso constituyente, no hay que olvidar que vivimos en estallido, no hay que olvidar que hoy día la situación económica para la mayoría de las personas es muy difícil, llevar el día a día es muy difícil, llegar a fin de mes es muy difícil, las demandas sociales siguen vigentes y esas demandas sociales son las que nos llevaron en definitiva al estallido. Por tanto, hacia la clase política, hoy día hay una demanda desde la ciudadanía de lograr acuerdos y avanzar. Sin más lejos, está en ciernes la reforma de pensiones.
Bueno, ¿qué vamos a hacer con la reforma de pensiones? El gobierno tiene expectativa de tenerla aprobada el primer trimestre del 2023. Veamos cómo llegamos. RN presenta una moción de inadmisibilidad porque no hay presupuesto. Pero bueno, varias reformas anteriores, por ejemplo la de Michelle Bachelet de educación, se trabajó mientras se trabajó en paralelo en la reforma tributaria. ¿Por qué no se pueden trabajar proyectos, ¿no es cierto?, de manera paralela? Y ahí el Poder Legislativo tiene el deber, los partidos políticos tienen el deber de buscar acuerdos para echar a andar proyectos como ese que devienen en beneficios para la ciudadanía toda, ¿no? Rodrigo, pero Cristian dejaba esbozado algo interesante que tiene que ver con el autoritarismo que va generando este tipo de partidos o de gobernanza. En el fondo tiene que cómo se van haciendo eco y van empezando a crecer estos llamados de autoritarismo. Uno podría pensar que después del cónclave del domingo el Partido Socialista va a salir súper fortalecido, está mucho más fortalecido, pero sin embargo esto que plantea él hay que estar ahí atento. ¿Cómo ves tú este llamado al autoritarismo y tal vez que tengamos justamente partidos mucho más radicales y mucho más duros gobernando luego? Eso estará por verse, ¿no? Pero sin duda el autoritarismo gana terreno en los tiempos en que los principales problemas de la ciudadanía y que declara, además de los económicos, son los relativos a la seguridad, ¿no? Son los relativos a la delincuencia, son los relativos a la percepción de que que la justicia se imparte de manera incorrecta, ¿no? Los partidos políticos son los últimos en la lista de confianza, de la escala de confianza que nosotros medimos. Antes que los partidos políticos está el Poder Judicial, ¿no? Por lo tanto, yo diría que siempre frente a esos problemas surge desde la población una demanda de mayor mano dura, de autoritarismo, ¿no es cierto? Y eso tiene eco en la población que está viviendo con miedo todos los eventos de alta connotación social que hoy día estamos viendo en términos de delincuencia. Y ahí también destacar, Victoria Paz. Tampoco es que seamos demasiado originales en Chile, si esto está en muchos países, nosotros estamos sumándonos a algo que lo podemos ver en distintos lugares, en Europa, ahora recientemente las elecciones en Brasil, son voces que son muy gritonas, muy escandalosas, yo creo. Y en el fondo, claro, como decía acá, cuando tú tienes temas de seguridad y de economía tan asentados y en general problemas con el tema de la inmigración, empiezas a buscar estas voces que son mucho más disonantes y por supuesto los políticos empiezan a ser así porque ven que eso les da cámara también. Ahí yo creo que hay un tema importante con el periodismo de quizá, y es una discusión yo creo muy abierta que lo hemos hablado otras veces, pero ¿cuánto espacio das? ¿Hasta dónde llega la libertad de prensa? Porque ponerle un micrófono a alguien y que diga puras barbaridades está bien, también tienen que estar todas las visiones, entonces, pero es algo que se ve en distintos lugares, que son temas que aglutinan, porque las personas sienten miedo y es una reacción, yo creo, básica, sumarse al que te dice exactamente lo que quieres escuchar, aunque no sea demasiado cuerdo quizá, pero las posturas más extremas, no sé, la zanja, el muro, como que, claro, te resuena mucho más que una persona que te diga, mira, voy a tratar de construir acuerdos, voy a armar una mesa, eso es más impopular, y los políticos, por supuesto, tienden a decir las cosas que son más populares, entonces yo creo que es una tendencia que tenemos que seguir mirando afuera para ver para dónde vamos también, si nosotros no estamos empezando esto. Cristian Valdivieso. Claro, yo creo que hay como dos... Estirado aquí el tema, sí, hazte cargo el tema. No, yo creo que hay dos aristas de esto. Una es la demanda por más autoridad. Y eso creo que está instalado hace rato. El mismo presidente llegó a decir que íbamos a hacer unos perros con la delincuencia, o sea, claramente dando señales de que es el tema que más le inquieta porque la sociedad está demandándolo. Y otro tema es la demanda por autoritarismo, que es más compleja y que dice relación
con la instalación de figuras que son omnipotentes, omnipresentes y que reniegan de la representación como un valor en sí mismo. Yo creo que es un problema de más larga, de más profundidad y más complejo. No nos olvidemos que Pinochet, el último dictador que tuvimos en Chile, se levantó por crítica a los políticos, diciendo los políticos se dedican a hacer muchas de las cosas que hoy día de repente vemos en el Parlamento. Y desde esa perspectiva es que a mí me inquieta un Parlamento que pareciera no tener una preocupación por cuidarse como sí mismo y tener más una preocupación por, como dice Victoria, las identidades o las fragmentaciones individuales y los egos. Entonces, ahí está el tema, cuando vemos, no sé, show todos los días en el Parlamento, cuando vemos agarras de combo, cuando vemos parlamentarios que los acusan de llegar con tufa copete, literalmente. Olor a pueblo. Él dice con olor a pueblo. Cuando vemos los partidos que comprometen, firman acuerdos y después no los cumplen. Cuando vemos que finalmente lo que hay ahí es un show permanente y una legitimidad que la sociedad le da tan pero tan baja. Bueno, no es difícil que vengan figuras autoritarias, no solo a ofrecer más seguridad, sino también a invalidar, a criticar o a decir que el Parlamento debería tener atribuciones muy bajas porque finalmente no representan a la ciudadanía. Y eso a veces suena bonito desde el punto de vista de las sociedades porque dicen, bueno, sí se viene a hacer cargo de lo que necesitamos y efectivamente está impugnando a aquellos que se dedican a ganar plata y no hacer nada por la sociedad, los políticos. Pero sabemos que en el mediano plazo y en el cortísimo plazo eso deviene en dictadura y eso ya es algo bastante más complejo que una demanda por seguridad, ¿te fijas? Y eso creo yo que es algo que uno piensa que estamos muy lejos, porque bueno, tenemos una cierta institucionalidad democrática, pero ojo, la valoración que hay por la democracia, la valoración y el respeto que hay por la democracia está muy circunscrito a que la democracia efectivamente se haga cargo de la necesidad de la gente, porque si no, no es un fin en sí mismo para las personas, es un medio. Y en la medida que no pasa eso, bueno, finalmente se va desacreditando. Pucha, ustedes saben que en materia, perdón la referencia al aspecto deportivo, pero en materia deportiva es muy importante cómo festejas, dónde festejas, de qué manera festejas, cómo, si mostráis la camiseta, no mostráis la camiseta, si levantáis el puño. ¿A ustedes les pareció excesivo el festejo de la ministra Ana Lía Uriarte en el Parlamento, no? Bueno, yo creo que fue innecesario tanto festejo porque fue evidente que ella había ido con un objetivo que lo cumplió. Evidentemente estaba feliz, se anotó un tremendo poroto, pero claro, eso dio más pie para dejar instalada la idea que había ido a pirquinear y a dividir al partido de la gente. Porque bueno, finalmente esa es la paradoja en la que estamos, porque cuando alguien no cumple sus compromisos, cuando alguien es débil en términos de sus convicciones, bueno, todos sabemos que esa debilidad es fácil de alterar o modificar. Sí, pero también el pirquineo, perdón, muy cortito. Esa es la pega de ese cargo ministerial. A mí es como cuando dicen, no, esto hay una cocina. Está bien que se converse. No lo encuentro malo necesariamente. Y el pirquineo, claro, suena mal porque es como que va... Pero es la pega que faltaba, de hecho. O sea, yo creo que el gobierno estaba al debe de conversar más con los parlamentarios y sacar adelante sus proyectos. Y ojalá que para la reforma de pensiones hagan el doble de pirquineo y logren conversar. Pirquineo en términos positivos, de conversar de a uno, lograr acuerdos. Hay veces que tienes que transar ciertas cosas que... no es malo. Yo creo que esa es la esencia de la política, que decir ciertas cosas suena mal al tiro y no es malo. Claro, pero yo tengo un punto ahí. O sea, una cosa es pirquinear con los partidos políticos y llegar a acuerdo con los partidos para construir alianzas a largo plazo. Otra cosa es pirquinear con personas en particular, claro, porque finalmente... de partidos fuerte, bueno, que que pirquinear personas. Es que es el problema en el que estamos, porque no tiene estructura de partido fuerte. Sí, necesita tomar acuerdo con un bloque, con un proyecto. Claro, exacto. Un proyecto. Y cuando no hay un proyecto es difícil. Sin embargo, esta propuesta de autopréstamo para financiar el diferencial de la PGU, ¿no es cierto?, para llegar a los 250.000 pesos, es una propuesta del PDG, ¿no? Y ahí es interesante, ¿no? Donde este partido, que en este minuto y en esta mesa estamos de alguna manera analizando y criticando, tiene una propuesta interesante para llegar a un acuerdo en pos de darle curso a una reforma de pensiones, que es la gran demanda eterna que tiene ya más de 10 años, ¿no es cierto?, en este país. Y esos son los aspectos positivos que hay que ir rescatando de la política. Claro, pero es una idea del PDG, un autopréstamo, no para llegar a los 250.000 pesos, un autopréstamo
propio donde las personas pueden prestarse plata de sus fondos provisionales de $1 millón y pagarla en el tiempo. Es que parte de la... Y por eso que el gobierno lo incorporó en la reforma. Pero la pregunta es, cuando se vaya a votar, bueno, ¿qué va a votar ese partido? Porque si finalmente es una idea del PDG, pero resulta que el PDG cambia en función de cómo van los vientos, tampoco te genera la sensación de que tú estás frente a alguien confiable y en el que podés establecer firma de algo y llegar a acuerdos para finalmente... La garantía de que sea una postura del bloque. Claro, exacto, ¿no? Exactamente. Ya, dediquémosle un minuto a Estados Unidos que puede cambiar la historia. Kaito Venegas, ayúdame. Mira, vamos a hablar con Ray Charles de fondo, ¿ya? Porque una cosa es Georgia, que es donde nació Stalin, y la otra es Georgia, que es donde se está definiendo el futuro de los Estados Unidos. El Senado de los Estados Unidos está 50-50, y en las elecciones define Kamala Harris, que es la vicepresidenta. Resulta que esa proporción se puede modificar ahora con la elección puntual de Georgia, donde no les dieron los votos porque apareció un tercer candidato que hizo que las cifras no alcanzaran. Están peleando el demócrata Rafael Warnock y Herschel Walker, que es del Partido Republicano, que es una antigua estrella del fútbol americano. Es un ídolo total, ¿ya? Pero la ventaja aparentemente es para el Partido Demócrata. ¿Qué es la importancia? Las políticas que define el Senado de los Estados Unidos pueden condicionar la guerra, la relación con Rusia, qué va a pasar con China en algún momento, y por lo tanto, en Estados Unidos hoy se está debatiendo específicamente sobre Georgia. Es raro lo que pasa en Estados Unidos, ¿eh? Porque no vino la ola roja. Venía una ola roja. La ola roja podía interpretarse como una ola del Partido Comunista, pero no, esta es una ola partidaria de Trump, digamos. Claro, no llegó la ola roja que se preveía. De hecho, salió bastante bien parado hasta ahora. Todavía falta, pero el Partido Demócrata mucho mejor parado por de pronto que varias elecciones de medio término, entre otras la de Obama, que salió donde el Partido Demócrata salió bien trasquilado. Pero tampoco fue una ola trampista, o sea, en el sentido de que le aparecieron rivales en el camino, y eso hace que sea atractiva la política norteamericana. Y por otro lado, algo que no se dice mucho es que este envión que tuvo el Partido Republicano también parece que le generó un ímpetu de continuidad a Joe Biden, porque ahora dijo que se quería postular de nuevo una vez más para el 2024. No nos olvidemos que no nos olvidemos que él, eso lo hablaba poco, porque cuando él postuló dijo: yo vengo por un periodo y Kamala se supone que es la que me va a continuar. Pero ahora parece ser que el poder es muy atractivo. Pero dijo que le iba a conversar con su familia, ¿no? Con los nietos, con los bisnietos a tal altura. Lo estaba evaluando, ¿no? Sí, pero si se diera Trump, Biden de nuevo, están los dos bien 79 mayores. contra 76. Son mayores. Yo había leído que como salió un republicano reelecto en Florida, ese debería ser el candidato natural. Ron DeSantis. Ron DeSantis. Que le salió al camino a Trump. Y ahí habría como un candidato en ciernes, que sería como el candidato natural a los republicanos. No sé mucho de él, no. Pero Trump le puso un párele de inmediato. Le dijo: yo saqué más de 1 millón de votos que tú en el momento de la elección, ¿no? En Florida, sí. Por lo tanto, en su momento, ¿no? Por lo tanto, ahí de alguna manera también pone su posición, y que es él quien quiere ser el candidato del Partido Republicano, ¿no? Trump es fantástico porque vieron las declaraciones ante las elecciones y dijo: si ganamos es gracias a mí, y si pierden es culpa de ellos. Sí, pero exacto. Ahora yo creo que esta es una señal fuerte de Estados Unidos, porque Estados Unidos está viviendo una inflación muy grande, y el presidente Biden está con una aprobación también que no es alta. O sea, tampoco era alguien que le fuera un activo para la campaña, y así todo el exceso de trumpismo instalado, creo yo, que hizo que mucha gente dijera: a ver, calmémonos. Y eso también es una señal para el Partido Republicano. Yo creo que va a incidir mucho en la elección de su propio candidato para adelante. Yo creo que Trump, esto de alguna manera configura un término, una era que además no es independiente respecto a lo que le pasó a Bolsonaro en Brasil, ¿eh? Ojo ahí con ese tema. Y por lo tanto, el candidato a gobernador en Florida posiblemente pinte muy bien para las próximas elecciones, afectando, creo, de paso, eventualmente los intereses de Joe, porque Joe, 79, ¿verdad? Que además sabemos que se lo ha criticado o se ha señalado que tiene algunas dificultades de concentración, por decirlo, versus un candidato de 45 años, como podría ser DeSantis. Es muy distinto a él versus un Trump, que claramente fue, entre otras cosas, derrotado por Joe porque era el mismo Trump y porque se lo atribuía. Si Biden decide ser candidato, va a ser un candidato octogenario. Octogenario, sí.
Que había Trump candidatos y- octogenarios, pero no ganadores. Y Trump cerquita, estaría en 78. 78. Imagínate. Nos van a o sea, decir que igual- estamos haciendo edadismo en este programa. No, pero no tiene que ver con edad solamente, tiene que ver con condiciones. Uno ya veía que estaba con algunas enfermedades, John Biden, acuérdense cómo fue las elecciones. Ayer hablábamos con Patricio Zamorano, que es analista de estos temas internacionales desde Washington, y decía que además se le ve cansado, se le ve caminar lento. Entonces también eso para una campaña claramente Jodido. influye. En pues, Estados influye. Unidos particularmente, porque son campañas energéticas. Y son tremendas. Son tremendas. Sobre todo cuando eres presidente. Cuando eres presidente y haces campaña, o sea, hacerse bolsa. Exactamente. Todos los presidentes, Son muy largas. después del periodo, salen destruidos. Con cana. Ahí sí que salen con Cana, canas. y se les nota, ¿no? Hay Yo siempre he algunos preguntado videos cómo por va a ahí. salir Boric en 3 años más. Nuestro presidente, Como un perdón. comentarista Presidente. Dicen que está Mundial, adelgazando. El presidente. sí. Sí, está preocupado por los triglicéridos. ¿De qué estará preocupado Biden? Pucha, es que yo tenía un geriatra amigo muy querido, Gerardo Fache, el director de la Sociedad de Geriatría, que decía: si llegaste a los 80 a verme, te felicito, te abrazo, ya la hiciste. No te preocupes. Llegaste caminando, ya, digamos. ya está, digamos. Algo te inquieta y sigues vivo. Por lo tanto, sigues vivo. Seguro. Hicimos País ADN con Rodrigo de la Riva, con Cristian Valdivieso y con Victoria Paz esta mañana. Déjenos contarle que Carry suena a Carry, todo sube pero tu Carry baja. Aprovecha bonos de hasta 1.500.000 y lleva a tu City Track con entrega inmediata desde 6.490.000. Conoce más y cotiza en carrychile.cl. Estudié en la única universidad de la región de Valparaíso, acreditada por 7 años en todas las áreas. Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, centenaria, inclusiva y de excelencia. Terminamos. No terminó. O sea, Se nos fue así. Queremos agradecerle una vez más la pertinencia del debate, muchachos. Nosotros seguimos, ¿no? Porque tenemos temas de sobra esta mañana. Debate. Sí, estuvo súper interesante. Muchas gracias por Gracias estar a aquí. ustedes. Gracias a ustedes. Capaz, Cristian Muchas gracias. Valdivieso, Rodrigo Larriba, los esperamos. Lo esperamos luego.